pido que se ponga de pie, hermano. Abre su Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Si lo tienen, hermano, me dan fuerte amén. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios. El tema de esta noche, hermanos, es fortalezcamos el hombre interior. Aleluya. ¿Tenemos todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, en ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Gloria a Dios. Cerramos los ojos, hermanos, y oramos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Te Dios alabamos, te todopoderoso. bendecimos, te En esta glorificamos. noche, primeramente, damos la gloria y la honra a Glorioso usted, Cristo. mi Padre, Gracias, por su Jesús. hermosa misericordia, Señor, por su Aleluya, mi amor, Rey de por su gloria. bondad y por todo lo que Gracias, está hecho Jesús. por cada uno de Gracias, nosotros. Padre precioso. Gracias, Padre Santo, por traernos Sí, también Señor hasta este amado, lugar. porque tú En tienes esta poder noche y pedimos a control su sobre Espíritu todo, Santo Padre, que nos dominio, llene. Padre Que su celestial. Espíritu Santo Tú sea eres que el tome que el pone control el de querer esta y el palabra. hacer, Señor, Que sea mira Él en quien cada haga uno de tus instrumentos miembros, suyos, Señor. que ponga Bendice palabras en nuestra mi boca, mente, nuestro que no sea yo corazón, quien hable, Señor sino que amado, sea usted para maravilloso retener Dios, tu santa hablando y a nuestra bendita vida, Padre palabra. bendito. Que el Que consejo su venga, palabra nos edifique, instruya, nos toque enseñe, nuestro que nos Padre guíe en bendito, esta noche, sea bendito interior, Dios, y Señor, que nos y ayude nos a seguir haga adelante, Padre comprender bendito. cuán Le necesario pedimos de su es estar sabiduría, su delante de entendimiento, ti, Señor, cuán para que grande nosotros podamos misericordia atesorar y alcanzaremos, guardar Señor, esta palabra si en cada uno de dejamos que nuestros seas tú corazones el que y obre sobre en todo a ponerla en nosotros y práctica que en siga cada una de obrando nuestras vidas. maravilloso En el Dios. nombre de Jesús se lo pedimos Gracias, todos, Cristo Dios Todopoderoso. poderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Fortalezcamos el hombre interior, hermanos. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Aleluya, Padre. Los hijos, hermanos, por lo general, Gracias, Jesús. ya sea por genética, hermanos, o por ejemplo de los padres, tienden a imitar lo que ellos hacen. No solamente lo que ven, sino que también en su carácter, sino como ven que los hijos, los padres se comportan, viéndolo así en su conducta, hermanos, así también crecen los hijos. Nosotros, hermanos, en la Biblia nos dice que nosotros debemos de imitar a nuestro Dios. Así es. Y nosotros, hermanos, es una grande responsabilidad como hijos de Dios. Es que nosotros reflejemos en nuestra vida el carácter de nuestro Dios. Aleluya. Que verdaderamente, hermanos, eso nos distingue del mundo. Que las demás personas vean que nosotros seamos diferentes al mundo. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios santo. Amén, gloria a Y la Dios. santidad, hermanos, para nosotros es como un proceso, el cual usted y yo aprendemos durante todo el tiempo que desde el momento llegamos a Jesucristo, desde ese momento emprendemos como un camino, hermanos, donde nuestra tarea es buscar la santificación. Sí, Señor. Porque nuestro Dios es santo y nosotros debemos de buscar esa santidad, porque Él es lo que nos pide a cada uno de nosotros. Y a lo largo de toda la Biblia, hermanos, lo que Dios nos pide es santidad. Y Pablo lo resume en este capítulo 3, hermanos. Pablo nos describe cómo es que nosotros podemos, hermanos, podemos llegar a vivir una vida que a Dios le agrada, una vida como hemos sido llamados y vivir para Dios. Lo importante es, hermanos, de que aquí vemos que el apóstol Pablo ora, hermanos, para que los creyentes sean fortalecidos. Decía, para que os dé, dice, para que os dé, versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Para que los dé, hermanos, la oración de Pablo son casi siempre, por lo general, cosas para bien para los cristianos. Pablo, hermano, demuestra su amor a los cristianos. Siempre cuando hace sus oraciones, él pide cosas buenas para los cristianos. Usted y yo, hermano, también deberemos de hacer lo mismo por cada uno de nuestros hermanos. Pedir el bien, que sean fortalecidos. Esta es una oración del apóstol Pablo y él dice que los dé, hermanos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de nuestro Dios, hermanos, son ilimitadas y son para todos los creyentes.
Las riquezas de nuestro Dios no van dirigidas específicamente para una persona en especial, no, hermanos, sino que están para todos los creyentes. Amén, así los es. creyentes que de verdad quieren esas riquezas. Aleluya. Porque los que quieren esas riquezas, hermanos, van a buscar Sí, Señor. tener esas bendiciones, esas Gloria a Dios. riquezas. Y lo principal, lo que dice el apóstol Pablo aquí, hermano, es que el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que el apóstol Pablo pide en esta oración, hermanos, es que nosotros, hermanos, como cristianos, iglesia, hijos de Dios, seamos fortalecidos en el hombre interior. Pero ¿qué es este hombre interior, hermanos? El hombre interior, hermanos, recordemos de que Dios nos creó o nos constituyó de manera tripartita. Dios, es decir, nos hizo con un cuerpo, un alma y un espíritu. Así es. ¿Sí? El cuerpo, hermanos, es el hombre exterior. Es nuestra parte física, por el medio de nosotros, el cual percibimos el mundo, Sí. por el cual lo vemos, disfrutamos lo que el mundo tiene. Y todo ello, hermanos, nuestro cuerpo está dirigido principalmente por nuestros sentidos. Por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que tocamos, por lo que escuchamos. Todo eso, hermanos, es nuestra parte física, es nuestro cuerpo. Es lo que también, hermanos, a nosotros nos hace que sintamos, por decirlo, hambre, que sintamos sed, que queramos comer algo, y todo eso es la parte física que es nuestro cuerpo. A lo que es, muchos dicen que le llaman la carne, ¿verdad? El cuerpo es la carne. Y muchos, cuando hablan de la carne, lo miran de mala forma. Piensan que el cuerpo, hermano, es malo porque el cuerpo es lo que nos hace pecar. Pero la verdad, hermano, el cuerpo no es malo, sino que es bueno porque es Dios que nos ha creado de esa manera. Sí. Nos dio un cuerpo, y por lo cual, hermano, este cuerpo es tan especial, hermano, porque desde el momento de que nosotros recibimos a Cristo Jesús, Él viene a morar en nosotros. Sí, Señor. Nuestro cuerpo, hermano, se convierte, hermano, en el templo del Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice, hermano, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermano, Dios nos dio un cuerpo, y este cuerpo, hermano, desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo, este cuerpo ya no es nuestro, sino que es de nuestro Dios. Amén. Porque Él es quien lo ha comprado con su sangre. Señor. Por lo tanto, hermano, sabemos que cualquier persona, hermano, que pide prestado algo, digamos un automóvil, una herramienta, un electrodoméstico, lo que sea, y lo va a utilizar, lo cuida, porque sabe que no es propio, no es nuestro. Debemos de cuidarlo porque las condiciones que nos los prestan, y esas condiciones debemos de guardarlo. Dios, hermanos, nos ha prestado este cuerpo, y como le digo, desde el momento que le aceptamos a Él, Dios nos compra. Entonces este cuerpo no nos pertenece a nosotros, Así es. sino que total control lo debe de tener nuestro Dios. Por lo tanto, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es cuidar de nuestro cuerpo. Aleluya. Cuidarlo, porque en nuestro cuerpo es que viene a morar el Espíritu Santo de Sí, Dios. Señor. No es cualquier cosa, hermano, que viene a morar en nosotros, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante, porque si usted y yo no cuidamos nuestro cuerpo, hermanos, el Espíritu Santo no va a morar en nuestro cuerpo. Porque el Espíritu Santo desea que nosotros estemos limpios, que estemos aptos, que nuestros cuerpos sean aptos para que Él venga a morar. Así es. Por eso, hermano, el Espíritu Santo no mora en una persona que no ha recibido a Cristo. Solo en aquella persona que ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar ahí. ¿Por qué? Porque una vez, hermanos, la persona recibe a Cristo, entonces el cuerpo es regenerado, es cambiado, es apto, ya es visto de forma diferente por Dios,
y es por eso que el Espíritu Santo de Dios viene a morar. Entonces, esta parte, hermanos, como decía, Dios nos creó de manera tripartita, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, hermanos, es la parte física de nosotros. El alma, hermanos, nuestra alma es el centro de la personalidad de nuestro ser. Es de donde nosotros, hermanos, pensamos, tenemos nuestras emociones, hacemos nuestra voluntad. Todo eso lo hace el alma. Es quien decide, hermanos, obedecer a Dios, obedecer a los deseos de la carne. Eso es lo que hace el alma, hermanos. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 5 y 6 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerto, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Aquí es donde toma el papel el alma, hermanos. Aquí Pablo nos está dando un ejemplo, hermanos, y nos da una manera fácil de saber cómo nosotros estamos caminando. Nos dice: lo que nosotros tengamos en nuestra mente es el tipo de persona que somos. ¿Sí? Y eso lo decide, hermanos, nuestra alma. ¿Sí? Si nosotros, como decía aquel versículo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros, hermanos, somos carnales, solo nos vamos a interesar por darle satisfacción a nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero si somos espirituales, entonces vamos a querer, hermanos, siempre agradar a todo lo que Dios le gusta. Vamos a querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a buscar más de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu le gusta, lo que el Espíritu nos hace que nosotros busquemos. Entonces, hermanos, esa es la parte, la segunda parte de nuestro cuerpo, que es el alma. Y por último, hermanos, tenemos lo que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es lo que nos está hablando en esta noche, este versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. Que cuando dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El espíritu, hermanos, nuestro espíritu es donde el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Amén, así es. Con nuestro espíritu. Sí, Señor. ¿Sí? Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es. Para que nosotros podamos tener una comunión con Dios, solo lo podemos hacer de forma espiritual, porque Dios es espíritu. Amén, así es. Por ello, hermanos, necesitamos fortalecer nuestro hombre interior, que es el espíritu. Sí, Señor. Es por decirlo así, la tercera composición de lo cual fuimos constituidos por Dios. Fuimos formados por Dios. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El espíritu es muy importante, hermanos, tenerlo fortalecido. Porque si usted y yo, hermanos, no vemos o no hacemos crecer nuestra parte espiritual, no vamos a poder tener comunión con nuestro Dios. No vamos a poder entender lo que es la palabra de Dios. No vamos a poder entender nada de lo espiritual. Solamente si nosotros, hermanos, fortalecemos y hacer crecer nuestra parte interior, que es el espíritu. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 nos dice: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí, hermano, claramente nos dice que nuestro espíritu es muy importante para nosotros. Y fortalecerlo, hermanos, es mucho más importante. Aleluya. ¿Sí? Porque todo, hermanos, depende de nosotros. Sí, Señor. Porque Dios ya está en nuestro interior. Amén, así Él es. ya está en nuestro interior. Claro. Es responsabilidad nuestra, hermano, de crecer, Sí, de Señor. fortalecernos. Amén. Porque nosotros somos quienes decidimos, hermanos, qué es lo que queremos hacer. Ajá. Dios nos ha dado esa libertad para que nosotros
decidamos qué es lo que queremos. Sí, Señor. Si queremos hacer la voluntad de Dios o vivir bajo este mundo y haciendo lo que el mundo hace, es decisión nuestra. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos dice en esta noche que nosotros debemos de fortalecer nuestro hombre interior. Jesús. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos fortalecer el hombre interior? Porque mientras más fuertes seamos en el hombre interior, hermanos, más deseos queremos de estar cerca de nuestro Dios. Amén, aleluya. Más vamos a anhelar hacer la voluntad de nuestro Señor, Dios. así es. Más vamos a entender a nuestro Dios. Glorioso. Más vamos a entender lo que Él desea que nosotros hagamos. Amén, aleluya. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros fortalezcamos a nuestro hombre interior. Así es, Jesús. Así que lo que esto significa, hermanos, que nosotros debemos de practicar. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya está con nosotros. Y nosotros ya podemos tener esa comunión con Él. Aleluya. ¿Sí? No podemos decir, hermanos, que tenemos comunión con Él si nosotros no doblamos rodillas. Porque esa es la manera de cómo comunicarnos con Él. De cuando oramos, hermanos, esa es la forma de cómo nos comunicamos con Él. Y eso es mediante lo espiritual. Sí, Señor. Es mediante lo espiritual. Así es. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 nos dice, hermanos: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Dice que nuestro exterior se va desgastando, o sea, nuestro cuerpo físico se va desgastando. Claro. Mientras el tiempo va pasando, nuestro cuerpo físico se va deteriorando, ¿sí? Pero aquí lo importante es, hermanos, lo más importante es la parte interior, ¿sí? La parte interior, aquí el versículo nos decía, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo debemos de trabajar nuestra parte interior día a día. Amén. Para fortalecer, Así es. para estar siempre Sí, fuertes. Señor. Porque si estamos fuertes interiormente, hermanos, entonces vamos a tener capacidad para decirle no al pecado. Aleluya. Vamos a tener la fuerza suficiente, hermanos, para que el enemigo no nos gane. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, eso es muy importante, que usted y yo fortalezcamos nuestro interior. Aleluya. ¿Sí? Aunque se desgaste nuestro exterior, ¿cómo se puede desgastar nuestro exterior, hermano? Recordemos que usted y yo sufrimos aflicciones, tenemos tribulaciones, tenemos tantas cosas que nos pasan, circunstancias malas, enfermedades, y todo eso, hermanos, hace que nuestro exterior se vaya deteriorando. Por lo tanto, pero a pesar de todas esas cosas que nos pueden suceder físicamente, hermanos, nuestro interior debe de estar fortalecido. Aleluya. Debe de estar fortalecido. Y es tarea nuestra, hermano, responsabilidad nuestra, que nuestro hombre interior esté siempre fuerte. ¿Sí? Pablo nos dice, hermanos, el por qué también debemos fortalecer nuestro interior. Versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arriesgados y cimentados en amor. ¿Sí? El objetivo es, hermanos, de fortalecer nuestro espíritu, es para que Cristo venga a morar en nuestros corazones. Aleluya, así es. Para que Él habite en nuestros corazones. Sí, Señor. Porque cuando Cristo, hermanos, habite en nuestros corazones, entonces vamos a poder conocer y entender el amor exceso de Dios. Amén, gloria a Dios. Solamente así. Sí, Señor. Es que esto es espiritual. Así es. Todo es espiritual. Sí, Señor. Por ello es importante hacer esto. Sí. Por eso es importante. Por eso el apóstol Pablo oraba hacia los efesios y pedía eso, pedía esa fortaleza del interior. Pedía que seamos fortalecidos, vigorizados.
para tener el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Usted y yo queremos tener el poder del Espíritu Sí, Santo. amén. Gloria a Dios. Si lo queremos tener, entonces que necesitamos fortalecernos más Sí, así es. interiormente. Claro. ¿Sí? Yo creo que todos necesitamos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Más bien todos deberíamos de anhelar el poder del Amén. Espíritu Gloria a Santo. Dios. Sí, Señor. Porque eso, hermanos, es lo que Dios quiere darnos. Así El es, Espíritu así Santo es. está para nosotros. Sí, Señor. El Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Y Él nos va a ayudar día a día. Oh, gloria a Por lo Dios. tanto, como decía el versículo anterior que leíamos, hermanos, día a día debemos de renovar nuestro interior. Porque es así, hermanos, como nosotros vamos a seguir adelante. Oh, Y lo importante de fortalecer nuestro interior, hermanos, es que vamos a comprender más las cosas espirituales. Aleluya. Vamos a poder ver las cosas como Dios las ve. Y vamos a tener esa necesidad, hermanos, de buscar más de nuestro Dios. Así es. De buscar más de nuestro Dios. Y vamos a entender también, hermanos, el por qué nuestro Señor Jesucristo oraba tanto. Sí, Señor. Vamos a poder entender el por qué, hermanos, nuestro Señor Jesucristo obedecía al Padre. ¿Sí? Porque Él, sabemos muy bien, hermanos, de que Él tenía comunicación con el Padre. Así es. Y Él lo hacía, hermanos, sobre todo para poder obedecerle. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, estamos fuertes espiritualmente, estamos fortalecidos, hermanos, no vamos a tener problemas con el pecado. No vamos a tener problemas, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. No vamos a tener problemas para hacer la obra de Dios. Porque los que estamos aquí, hermanos, tenemos, hermanos, esa tarea de hacer la obra de Dios. ¿Sí? Tenemos, hermanos, debemos de tener el deseo, no solamente hacerlo por responsabilidad o por obligación, hermanos, sino porque necesitamos hacerlo. Sí, amén. Porque queremos hacer la voluntad de Dios, Claro. porque le amamos a Sí, Él. Señor. Por eso es necesario, hermanos, fortalecer nuestro interior. Cuando tenemos nuestro interior fortalecido, hermanos, entonces usted y yo vamos a hacer las cosas porque nos gusta. ¿Sí? Por amor. Usted no me va a dejar mentir, hermano, pero la persona que le gusta hacer su trabajo se pierde, así más o menos dice el dicho. Sí. El que le gusta hacer su trabajo Se divierte. lo hace bien. Así es. Que sabe se divierte. Lo hace bien, y lo hace bien. ¿Por qué? Porque le gusta. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, eso es lo que usted y yo debemos de anhelar llegar a ser. Que nosotros, hermanos, lleguemos a tal manera de que las cosas de Dios nos guste, nos agrade y que queramos hacerlas por gusto nuestro. ¿Sí? No porque se nos pide que lo hagamos. ¿Sí? No que vamos a ir a evangelizar porque se nos pide, no. Porque nos nace de nosotros, hermanos, el querer hacerlo. Servirle a nuestro Dios lo vamos a hacer porque nos nace a nosotros y es por gusto nuestro que lo vamos a hacer. Aleluya. Pero todo eso lo vamos a lograr, hermano, solamente si nuestro espíritu está fortalecido. ¿Sí? Y con respecto al pecado, hermanos, sabemos que a Dios no le agrada el pecado. Dios aborrece el pecado. Y Dios nos ha hecho libres, hermanos, del pecado. Gloria a Dios. Él nos ha perdonado. Amén, bendito. Pero cuando crecemos, hermanos, cuando fortalecemos nuestro interior, llegamos a entender, hermanos, que no solamente Dios nos ha hecho libre del pecado para que le busquemos a Él, sino que también, hermanos, vamos a entender que verdaderamente somos libres porque usted y yo no necesitamos del pecado. No necesitamos del pecado para ser libres. No necesitamos pecar para sentirnos libres, hermanos, sino que esto es espiritual, como le digo. Solamente cuando fortalecemos nuestro interior, entonces vamos a entender tantas cosas. Y cuando yo leía esto, hermanos, y leía este estudio, comencé a entender las palabras que nos da la profecía, que dice: lo que no entiendas a hoy, lo entenderás mañana. Amén. Eso es espiritual. Aleluya. Y cuando nosotros queremos crecer nuestro interior, fortalecerlo, hermanos, entonces
vamos a entender esas cosas, hermanos, de que Dios nos habla. Por eso le digo, cuando nosotros nos fortalecemos en nuestro interior, vamos a entender todo lo que Dios nos dice, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere que hagamos. Todo eso lo vamos a comprender de una mejor manera. Así es. Por eso es tan necesario, hermanos, que usted y yo podamos hacer crecer y fortalecer nuestro interior. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿cómo es que vamos a fortalecer el hombre interior? Esto, primeramente, hermano, es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Amén, amén. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos transforma a nosotros, porque es espiritual. Por ello, hermanos, porque cuando venimos a Cristo, quien nos renueva es el Espíritu Santo. Amén, así es. ¿Sí? Quien nos hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Señor, aleluya. Quien nos hace nuevas personas es el Espíritu Santo. Señor. ¿Sí? Esta es obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Principalmente eso es así, hermano. Por eso que siempre decimos que todo lo hace nuestro Dios. Sí, Jesús. Él lo hace todo. Sí, Lo único que debemos de hacer usted y yo es, hermanos, llevarlo a la práctica. Sí, ¿Sí? Señor. Estarlo haciendo constantemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermano, para fortalecer el hombre interior? Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, donde estamos leyendo, dice: por esta causa doblo mi rodilla, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, agrescados y cimentados en amor. El versículo 17. Otra forma, hermanos, es por medio de la oración. Sí, Es lo que está haciendo Pablo. Sí. Pablo está orando para que todos los creyentes sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Usted y yo, hermanos, eso es lo que debemos de hacer principalmente. Tener comunión con nuestro Dios constantemente. ¿Sí? Ser hombres oradores, hombres y mujeres de oración. ¿Sí? Porque eso va a hacer que nos fortalezcamos espiritualmente. ¿Sí? La comunión con nuestro Dios, hermano, nos va a hacer crecer y madurar espiritualmente. Porque todo se trata en lo espiritual. No podemos hacer nada, hermanos, si no lo hacemos espiritualmente. Amén, así es. Todo es espiritualmente. Sí, Señor. Aquí es Pablo quien está orando por los efesios, ¿sí? Como le decía, usted y yo también debemos de orar por nuestros hermanos. Amén, aleluya. Para que ellos sean fortalecidos, Señor hermanos. glorioso. Para que sean fortalecidos con el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? Y también pedir nuestro propio crecimiento espiritual. Otra manera, hermanos, es leer la palabra de Dios. Alimentarnos con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Es importante, hermanos, que conozcamos muy bien la palabra de Dios, que nos alimentemos día a día con la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos tiempo para todo, hermanos. Así es. Tenemos tiempo para trabajar, para hacer las cosas, lo que hacer en la casa. Para los que estudian, tienen tiempo de estudiar, ¿sí? Pero todo, hermanos, en todo eso, lo que hacemos en el día, debemos de involucrar, hermanos, el tiempo de lectura de la palabra de Dios. Un cristiano sin la lectura de la palabra de Dios no va a crecer, se va a estancar, ¿sí? Y lo peor aún, hermano, lo peor es que no va a entender, hermanos, lo espiritual. Por ello mismo no va a crecer, no se va a fortalecer. Porque cuando usted y yo, hermanos, leemos la palabra de Dios, sabemos que Dios nos habla
siempre que leemos la palabra de Dios. Y nos hace entender cosas, hermanos, que nosotros quizás nunca se nos han pasado por la mente. ¿Sí? Como siempre le he dicho al principio, cuando estamos en el mundo y leemos la Biblia, no le entendemos de nada. Como que lo estuviéramos leyendo en otro idioma, no le entendemos. Aunque así, verbalmente sí la estamos escuchando, pero no la entendemos. Pero cuando ya venimos a Cristo Jesús, hermanos, y como Él nos cambia, nos transforma, también nuestro entendimiento es renovado, es cambiado. ¿Sí? Entonces ya tenemos un nuevo entendimiento. Ya comenzamos a poder entender la palabra de Dios. Aleluya. Ya le comenzamos a sentir el gusto de la palabra de Dios. Así es. ¿Sí? Si nos gusta leer la palabra de Dios, hermanos, entonces no vamos a tener dificultad en qué tiempo poner el tiempo para leer la Biblia. ¿Sí? Si verdaderamente, hermanos, nos gusta leer la palabra de Dios, no deberíamos de tener problemas para decir en qué momento voy a poner la lectura de la palabra de Dios. No, eso es en todo tiempo. A mí me gusta, hermanos, leer bastante el Nuevo Testamento. Me gusta mucho leerlo. Y la verdad, yo no tengo un tiempo en específico. En el momento que yo digo, estoy pensando, de repente usted sabe que Dios nos habla de repente. Aleluya. Y nos dice cualquier cosa, y entonces cuando me toca estudiar estoy pensando, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Utilízame, deme ideas y todo así. Y comienzo a ver, hermanos, y de repente escucho una palabra o alguna frase, hermanos, y comienzo a leer la palabra de Dios. Y entonces es así como Dios nos comienza a hablar y comenzamos a entenderlo. ¿Pero por qué? Porque leemos la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos una frase decimos, esto está en la Biblia. Esto lo dice la Biblia. Esto lo dice Dios en su palabra. Entonces lo comenzamos a relacionar, hermanos, y comenzamos a entender. ¿Sí? Pero si no leemos la palabra de Dios, vamos a ignorar todo. No vamos a escuchar la voz de Dios. No vamos a poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que dice. Por ello es importante, hermanos, que usted y yo leamos la palabra de Dios. Que usted y yo siempre estemos en constante oración. Ahora también, hermanos, lo que nos ayuda, hermanos, es que nosotros estemos al servicio de Dios. Sí. Eso nos ayuda a crecer bastante y a fortalecer. Así es. Cuando usted y yo le servimos a Dios, hermanos, entonces eso nos ayuda a que nosotros podamos renovar nuestro espíritu día a día. Así es, Jesús. ¿Sí? Porque siempre tenemos en mente que tenemos que servir a nuestro Dios. Yo no sé usted, pero yo en mente siempre tengo que servir a nuestro Dios. Jesús. Necesito ir a la iglesia a servir a nuestro Dios. Y siempre deseo hacerlo de la mejor manera, y en todo momento le ando pidiendo, Señor, cuando me dé el privilegio, sea usted quien me ayude. Yo quiero su respaldo, y quiero el respaldo del Espíritu Santo para poder servir. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos dar un buen servicio. Sí, Señor. Por eso es necesario, hermanos, es que todo va de la mano. Antes de servir debemos de orar. Antes de servir debemos de empaparnos de la palabra de Dios. Amén. Todo va de la mano y eso va en una cadena. Sí, Señor. Por lo tanto, o sea, todo debe de ser así. Por eso, hermanos, siempre Dios, para las personas que lo hacemos así, nos ayuda. Así es. Y nos ayuda a seguir adelante. Otra de las cosas también, hermanos, que nos ayuda a poder fortalecer nuestro interior es la adoración. Que le adoremos a nuestro Dios. Cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, lo hacemos de manera espiritual. Aleluya. Cuando estamos aquí en la iglesia, hermanos, en el tiempo de la alabanza, esa es la adoración a nuestro Dios. Por ello, ese tiempo de la alabanza debemos de aprovechar al máximo. Sí, Señor. Porque tenemos una conexión espiritual con nuestro Dios. Nos conectamos con Él espiritualmente. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia, hermanos, y en el tiempo de alabanza no cantamos? No le damos palmas a nuestro Dios. Entonces, hermanos, hemos venido
quizás solo por pasar el tiempo, si no disfrutamos de ese momento de alabanza. Así es. ¿Sí? Por eso, hermano, cuando vengamos a este lugar, en el tiempo de alabanza, usted y yo debemos de aprovecharlo al máximo. Sí, Jesús. ¿Sí? Entregarnos a Él, porque eso es espiritualmente. ¿Sí? Cuando lo hacemos así, hermanos, disfrutamos tanto de la adoración que Dios se hace sentir en nuestro corazón. Gloria a Cristo. Es ahí donde comenzamos a quebrantarnos, es ahí donde comenzamos a llorar, hermano. Sí, amén. ¿Por qué? Porque hemos logrado tener una conexión con nuestro Dios. Aleluya. Hemos tenido una comunicación directa con nuestro Dios. Amén, ¿Sí? amén. La adoración es muy importante, Así hermano, es, sí, en Jesús. nuestra vida. Por ello, cada vez que estemos en el momento de adoración, hermanos, venzamos el sueño y venzamos toda distracción. Amén. Lo más importante es que usted y yo, hermanos, le demos una adoración a nuestro Dios como a Él agrada, en total entrega a Él. Y por último, hermanos, el ayuno también es una forma de cómo crecer, hermanos, o fortalecer nuestro interior. ¿Sí? Ese es algo muy importante, el ayuno, porque el ayuno, como bien lo hacemos aquí, hermanos, todo es espiritual. Hay oración, hay lectura de la palabra, todo es espiritual, hermanos. Sí, Jesús. Y por ello nosotros necesitamos ayunar. Aleluya. Porque es así, hermanos, cuando nosotros ayunamos, hacemos un pacto con Dios. Sí, Señor. Hacemos un pacto con Dios, y si nosotros hacemos un ayuno agradable a Él, Él nos va a bendecir espiritualmente. Aleluya. Y Él nos va a dar lo que nosotros le estemos pidiendo cuando hacemos ese ayuno. Sí, Por lo Señor. tanto, hermanos, la palabra de Dios nos ha dicho que en este día fortalezcamos nuestro hombre interior, Sí, Señor. que fortalezcamos nuestro espíritu, para que así podamos, hermanos, disfrutar de una vida cristiana. Porque solo así vamos a poder disfrutar de la vida cristiana. Amén. La vida cristiana no se disfruta físicamente, se disfruta Espiritual. espiritualmente. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante trabajando nuestra parte espiritual para que podamos recibir esas bendiciones maravillosas y esas riquezas de parte de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos